Hola, para comenzar tenemos nuestra carpeta CSS y nuestro proyecto el que hemos ido trabajando todo este tiempo. Entonces, en la carpeta CSS vamos a ver los estilos, el diseño de nuestra página web. Entonces, seleccionamos la carpeta, nuevo archivo, control S y le vamos a poner un nombre. Entonces, ustedes le ponen el que quieran. Yo le voy a poner estilos.css. El CSS es obligatorio. Este es obligatorio. Ya el nombre es como ustedes quieran. No se les olviden que el puntico, este puntico, es necesario. Bueno, guardamos. Bien, nos creó la carpetica. Tenemos el archivo .css. Lo que vamos a hacer es enlazar nuestra hoja de estilos con nuestra página. Listo. Entonces tenemos esta que se llama parte 1 y dentro del head le ponemos el enlace. Entonces comenzamos con la etiqueta link, que es la etiqueta principal, y le decimos dónde está nuestro archivo, con qué lo vamos a enlazar. Entonces, ¿dónde está? Bueno, está en la carpeta CSS, entonces escribimos CSS y nuestro archivo se llama estilos.css. Entonces, slash estilos con mayúsculas porque está en mayúsculas. Estilos.css. Listo, guardamos, control S. Listo. Y esto, que es muy importante, lo podemos colocar tanto aquí como aquí, pero dentro de la etiqueta head, dentro de la etiqueta head. Listo. Entonces nos vamos a nuestra página y como podemos ver no hace ningún cambio. ¿Cómo vemos el cambio? Bueno, el cambio lo vemos de la siguiente manera. Entonces tenemos, por ejemplo, el navegador. Espera, tenemos la etiqueta nav. Listo. A esta etiqueta le vamos a dar un identificador. Entonces le vamos a decir, el identificador es ID, por ejemplo, y se va a llamar navegador. Listo. Guardamos. Vamos aquí a la hoja de estilos y le vamos a decir qué vamos a hacer, qué diseño le vamos a poner a esta barra de navegación. Entonces, comenzaríamos, por ejemplo, con el ID, el atributo ID, para que se pueda identificar en la hoja de estilos. Aquí en la hoja de estilos es necesario. Primero que todo, ponemos el punto, un punto, y decimos el nombre. Perdón, ponemos un numeral y el nombre. El nombre es navegador. Entonces, navegador. Y abrimos llavecitas. Dentro de las llavecitas vamos a decir qué vamos a hacer con esto. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un color de fondo a esta caja y le voy a decir que sea gris. Listo. Guardo y me voy a aquí y
como pueden ver, ha hecho un efecto de diseño de color. Listo, entonces, pero resulta que yo no le voy a poner ID, sino que le voy a poner, digamos, class. Listo. Voy a decir que es una clase. Listo. El atributo class y le asignamos el nombre, ¿cierto? Este nombre es aleatorio, el que ustedes deseen. Listo. Entonces, guardamos, actualizamos y no funciona. No funciona. Entonces, nos vamos para aquí y miramos que el numeral es el que nos dice, venga, este nombre pertenece al atributo ID. Ahí a este ID, digamos que acá estuviera el ID ahorita, como está el ID ahorita, al ID se le dio el nombre de navegador, entonces hace referencia a este. Pero entonces como ya es una class, el identificador es class, entonces le vamos a poner un punto. Guardamos y como pueden ver, funciona. Funciona entonces. Para él, aquí mejor. Así, ya está, mejor. Ah, listo. Entonces, para el ID, el atributo ID es identificado con un numeral y el nombre asignado, nombre o valor asignado, listo. Y para el atributo class es identificado con un punto, y el nombre o el valor asignado. Listo. Asignado. Entonces, digamos que, porque esto es de esta forma, porque se le da un atributo y no decimos, por ejemplo, venga, es que yo lo que en realidad quiero es simplemente esto, no le necesito colocar un ID. Entonces, listo. Le pongo la palabra nav, el nombre de la etiqueta, guardo y como pueden ver no hay cambio, o sea que funcionó. Pero entonces, ¿para qué se le pusieron los atributos? Listo, entonces los atributos se le pusieron para que en caso de que tengamos dos etiquetas con el mismo nombre, por ejemplo esta y esta, nos haga diferentes efectos de color de diseño. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que este título, que ese subtítulo sea de color marrón y este subtítulo quiero que sea azul, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, le decimos H3, llavecitas, y le decimos que le vamos a dar un color y el red, o sea, rojo. Listo. Guardamos y miren lo que sucede, le da el efecto a los dos. Mire, efecto a este y efecto a este. Entonces, para eso funcionan los identificadores. Entonces, si yo le pongo a este un identificador
y le asigno un nombre, por ejemplo, si tuviese un ID, mire así, a este le voy a asignar un ID, por ejemplo, un ID y le voy a decir que el ID se va a llamar sub. Entonces, y acá, entonces guardo, le doy el hashtag, más abajito le doy el hashtag y le voy a decir sub, que es de sub. Listo. Le doy el background y le coloco pink, por ejemplo. Listo. Debe darme rosado porque ya le di un identificador. Le estoy diciendo este es diferente de este. Entonces para eso sirven los identificadores. Para darle color a ciertas cosas, diseño a ciertas cosas específicas, a ciertas etiquetas específicas, contenido de etiquetas específicamente. Porque si yo tuviese todo en una sola etiqueta, obviamente me da color a todo. Si yo pongo al body, por ejemplo, yo le pongo al body, a la etiqueta body, le voy a decir que necesito que todo sea verde. No es de colores muy fuertes, digamos amarillito. Y vamos acá y medio amarillito. Entonces, ¿qué tal si no tuviésemos? Acá podemos saber, o sea, nosotros sabemos que este título, el título, este encabezado, y esto, y esto, y esto, y esto, están encerrados dentro de etiquetas, y esto también, pero pueden ver que este título está, el fondo de este título es amarillo, porque está, todo esto está dentro del body, pero nos dio un efecto diferente en este, diferente en este y en este, porque a cada uno, a este por ejemplo y a este se le dan identificadores, cosas que diferencian una etiqueta a otra etiqueta para darle un diseño. Igualmente, entonces, no olviden que es necesario hacer el enlace. El enlace, la carpeta, si está en una subcarpeta slash, el nombre de la subcarpeta, bla, 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 el nombre para poder enlazarse, enlazarse. Y otra cosa, si yo, por ejemplo, acá tengo mi formulario, listo. Si yo me voy a formularios, miren lo que sucede, no va a tener color. No tiene color porque no tiene su propia hoja de estilos. Para cada página, para cada para cada hoja, documento de HTML, se le va a asignar una hoja de estilos. Entonces esta hoja de estilos puede llamarse hoja de estilos de la parte 1, ya, de la hoja principal, de la parte principal de la página. Y creo otra hoja de estilos aquí, aquí creo otra hoja de estilos que diga estilos, por ejemplo, guardo y le coloco estilos F, o sea, de formulario, punto CSS, listo. Le doy guardar y le voy a decir, les hago un ejemplo. Yo tengo esta, control C, y me voy a formularios y le digo control V, listo. Como están compartiendo la misma hoja de estilos, o sea, esta hoja de estilos la estoy llamando aquí, en esta hoja o documento de HTML, y lo estoy llamando aquí.
en este otro documento HTML que es la parte 1. Listo. Y en este que es la parte 2. Entonces, si yo me voy aquí, me va a causar el mismo efecto. Técnicamente el mismo efecto. Listo. ¿Por qué no aparece algo en rojo o en rosado como aquí? Porque no hay H1, no hay H2, no hay nada que tenga estas etiquetas, entonces por defecto no las hace. Pero si tuviese la etiqueta, la haría. Por ejemplo, voy a crear una etiqueta acá, por ejemplo H3, para que vean que aplica los mismos estilos completamente en cada hoja. Cuando se llama, guardo y lo que hago es cargar y como pueden ver, se aplica igual. Sino que como acá en formularios no teníamos una etiqueta H3, entonces simplemente no funciona. Igual que si yo quito de acá esta etiqueta H3, ¿dónde está esta? Esta etiqueta H3, por ejemplo, y guardo, me voy aquí y no hace el efecto porque no está esa etiqueta que estamos llamando. Pero hace el mismo efecto en cada uno de nuestros documentos. Listo. Pero resulta que es que a mí eso sería un desorden en el diseño. En este caso sería un desorden en el diseño, entonces yo quiero que este formulario no se vea amarillo, yo quiero que se vea de otro color, no quiero que se vea como la parte principal de nuestra página, no. Yo quiero que sea de otro color, que tenga otro diseño y otras cosas. Entonces, simplemente, bueno, le colocamos el nombre de la hoja de estilos que vamos a llamar. Hemos creado una hoja de estilos llamada estilos F y la hemos llamado acá estilos F. Listo. Me voy a estilos F y le digo al body, lo quiero rosa, ¿cierto? Listo, entonces guardo y lo que voy a hacer es, por ejemplo, le digo al font, no, sí, así se evidencia el efecto. Guardar, sí, guardar y me aplica la hoja de estilos, me actualizo acá y acá sigue siendo igual, todo igual. Y acá diferente. Y si lo cerrase y lo volviese a abrir, esto y esto quedan diferentes. Entonces, el diseño, cada diseño para cada parte de la página, ¿cierto? Simplemente se crea una hoja de estilos por cada parte de nuestra página o una sola para toda la página. Y no se les olvide que es muy importante el identificador con el atributo y el nombre. Bueno, gracias.